Ahora vamos a explicar la fagocitosis por los macrófagos alveolares. Esta se va a dividir en diferentes mecanismos. Primero les vamos a explicar anticuerpos humorales. Esta se va a subdividir en parte superior y parte inferior. En ambas se va a encontrar. Ahora, primero vamos a explicarles la parte superior. En la parte superior existe el anillo de Waldeyer, que como sabemos es el tejido linfático. Este está conformado por adenoides, amígdalas tubáricas, amígdalas palatinas y amígdala lingual. Estas van a ser la mayor respuesta local inmune de nuestra parte superior. Estas van a sintetizar toda clase de inmunoglobulinas, además de servir como precursoras en el pol de las células que segregan inmunoglobulinas. La más abundante en la parte superior es la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es sintetizada por las células plasmáticas. Esta se va a unir a los componentes secretores y tienen como principales funciones bloquear la entrada de antígenos, inhibir el crecimiento microbiano, aglutinación de partículas, neutralizan toxinas y el complemento de virus y bacterias. Bueno, continuando con la parte inferior de nuestras vías, aéreas, la inmunoglobulina predominante va a ser la inmunoglobulina G, la cual es derivada por transsudación del sistema vascular, que va a neutralizar bacterias, virus y bacterias gram negativas. Otras inmunoglobulinas presentes van a ser la inmunoglobulina M aglutina eficientemente partículas, que fija el complemento y lisa ciertas bacterias. La inmunoglobulina E se combina con los receptores del agente surfactante en mastocitos y en los leucocitos basófilos. El sistema inmune innato del tracto respiratorio es, después de las barreras anatómicas, la primera defensa frente a patógenos y su función fundamental para mantener la vía estéril. La conforman aquellos mecanismos de defensa no específicos que se activan para combatir elementos biológicos extraños. Entre ellos encontramos distintos factores humorales y celulares. Los factores humorales. Los factores humorales de la inmunidad innata pulmonar son diversas moléculas con actividad bactericida y propiedades antivirales. Dichas moléculas se encuentran en la superficie epitelial de la vía aérea. Las mucinas son el principal componente, como ya lo vimos, del moco, que son proteínas glicosiladas de gran tamaño con consecuencias de repetición. Se distinguen dos grupos grandes de mucinas: las secretadas, que forman grandes estructuras oligoméricas que forman la capa de moco y le imparten propiedades viscoelásticas, y las asociadas a la membrana, que funcionan como receptores de superficie celular para patógenos y para activar vías de señalización intracelular. Como ya lo vimos, las principales mucinas van a ser MUC5AC y MUC5B. Péptidos antimicrobianos. Son moléculas catiónicas con regiones hidrófobas y regiones cargadas positivamente. Estas características estructurales confieren a los péptidos una acción antibiótica, constituyendo un sistema de defensa de primera línea rápido y eficaz. Se han identificado 3 familias de péptidos antimicrobianos en humanos: defensinas, catalicidinas e histatinas. El mecanismo de acción antimicrobiana se lleva a cabo por interacción electroestática entre la capa positiva de los tiros y las cargas negativas de la pared bacteriana. El siguiente paso consiste en la permeabilización de la membrana bacteriana, que puede llevarse a cabo mediante la inserción de poros, formando estructuras de péptidos agregados que actúan como parches cargados positivamente en la membrana y consiguen desestabilizarla.
Aparte de su función antimicrobiana, también pueden desarrollar otros roles como mediadores de la inflamación, con efectos sobre células epiteliales y células inflamatorias. Se han descrito que pueden influir en procesos tan diversos como proliferación, inducción del sistema inmune, cicatrización de heridas, liberación de citocinas, quimiotaxis y mantenimiento del equilibrio entre proteasas antiproteasas. Lactoferrina es una proteína ligada al hierro que se halla en secreciones respiratorias y que es secretada por las células epiteliales y por los neutrófilos. Actúa privando a los microorganismos de un nutriente especial para su supervivencia, el hierro. La lactoferrina puede tener una gran actividad bactericida directa y que podría potenciar la actividad de la inmunoglobulina secretora A. La lactoferrina puede dañar la membrana externa de los bacilos gram negativos, causando la liberación de moléculas lipopolisacáridas de la pared bacteriana y sensibilizando a los microorganismos frente a diferentes antibióticos y a otros agentes. Lisozima es una proteína producida por el epitelio respiratorio y por neutrófilos. Tiene la actividad bacteriana frente a patógenos gram negativo y gram positivo. Y es la más abundante de las proteínas antimicrobianas en las secreciones respiratorias. Se han comprobado que tiene efecto sinérgico con la lactoferrina en la actividad antibacteriana frente a gram negativos. Los niveles de lisozima producidos por células epiteliales se correlacionan con la eliminación de los patógenos que invaden la vida aérea. El componente celular del sistema de defensa innata pulmonar está constituido por diversos grupos de células epiteliales con capacidad de fagocitosis, con capacidad citocida, células que participan en inflamación y presentadoras de antígeno. Estos grupos de células reconocen los microorganismos gracias a la detección de patrones moleculares comunes a diversos grupos patógenos y se les conoce como el nombre de patrones moleculares asociados a patógenos, PAMPs. Los PAMPs son estructuras o productos constantes en el metabolismo microbiano, esenciales para la supervivencia y actividad de los microorganismos y que no están presentes en el organismo humano. Los receptores encargados de la detección de las diferentes partes son los receptores de reconocimiento de patrón, PRRS, y se dividen en tres grupos: los solubles, los de la membrana y los intracelulares. Cuando los PRRS interaccionan con los respectivos PAMPs, se provoca la fagocitosis de los microorganismos o bien la activación de las citoquinas y el aumento de expresión de moléculas de adhesión, el de moléculas coestimuladoras. Los Toll-like receptors o TLR son el PRR más destacado y con una función mejor estudiada en el sistema respiratorio. Son proteínas transmembrana encargadas de reconocer distintos patrones moleculares. En humanos se han identificado unos 1000 TLR, cada uno de los cuales se puede unir a unos PAMPs concretos. En el sistema respiratorio, las células con mayor expresión de TLR son los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos B y las células epiteliales de la vía aérea. El estímulo de los TLR por productos microbianos produce la activación de señalización que resultan en la inducción de genes antimicrobianos y en la producción de citoquinas inflamatorias. Adicionalmente, la estimulación de los TLRS desencadena la maduración de las células dendríticas,
lo que provoca la inducción de moléculas coestimuladoras, así como el incremento de su capacidad de presentación de antígenos. Por lo tanto, el reconocimiento microbiano por parte de los TRLS ayuda a desarrollar la respuesta directa de la inmunidad adaptativa frente a antígenos derivados de patógenos microbianos. Células epiteliales. Aparte de crear una eficaz barrera mecánica frente a agentes externos, las células epiteliales de la vía aérea también participan activamente en el sistema de defensa innato. Las células epiteliales con actividad de defensa frente a agentes externos son las células ciliadas de la vía aérea superior, las células de clara de la vía aérea pequeña y las epiteliales tipo 2 de los alvéolos. Sus funciones defensivas consisten en la eliminación de agentes nocivos mediante los movimientos coordinados de los cilios, el reconocimiento de estructuras de patógenos gracias a los receptores de reconocimiento de los patrones PRRS y a los Toll-like receptors TLR, y la liberación de diversas proteínas y péptidos antimicrobianos que actúan localmente como antibióticos endógenos sobre agentes nocivos. Además, estas células son capaces de producir y responder a una gran variedad de eicosanoides, citocinas y factores de crecimiento que atraen células tanto del sistema innato como adaptativo, y que constituyen un complejo mecanismo de regulación de reacciones inflamatorias. Células con capacidad de fagocitosis o células fagocíticas. Distintas células tienen la capacidad de fagocitosis de la vía aérea, como en los neutrófilos, eosinófilos, los monocitos y los macrófagos. El neutrófilo polimorfonuclear es el tipo de leucocito más abundante en el organismo. En el sistema respiratorio, debido a su rica vascularización, hay un gran número de neutrófilos polimorfonucleares adheridos al endotelio vascular. En caso de que estos no sean insuficientes para controlar los agentes infecciosos, se desencadena un flujo masivo de neutrófilos. El reclutamiento de neutrófilos al endotelio vascular, así como su extravasación al tejido pulmonar, se promueve gracias a la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales, como la S-lectina, la molécula de adhesión ICAM-1 y la liberación local de citoquinas, realmente citoquinas, como la interleucina 8. Los neutrófilos desarrollan la función de fagocitar cualquier partícula, ya sea biológica o no. Disponen de una gran variedad de movilidad y plasticidad que les permite llevar a cabo con la posterior digestión y eliminación de la partícula. Los eosinófilos polimorfonucleares son células no invasoras con gránulos densos en su interior, desarrollando en la función de defensa frente a los parásitos, liberando a las sustancias agresivas que contienen sus gránulos. Ayudan a la activación de diferentes sustancias liberadas por basófilos y los mastocitos, gracias a la secreción de histaminasa y a la enzima aril sulfatasa. También responden a estímulos quimiotácticos secretados tanto por las células como por los linfocitos T activados. Finalmente, los eosinófilos también tienen la actividad fagocítica, siendo una de sus principales funciones fagocitar bacterias y hongos, así como diversos inmunocomplejos. Los monocitos se producen en la médula ósea y se liberan al torrente sanguíneo, desplazándose a través de los capilares. Su función se asemeja a la de los neutrófilos, pero
pueden fagocitar partículas de mayor tamaño y tienen una respuesta mucho más débil a las citoquinas. Los macrófagos se diferencian en monocitos sanguíneos una vez que han migrado a los tejidos. El sistema respiratorio pueden ser dos tipos. Los macrófagos del tejido pulmonar que se hallan en el intersticio y los macrófagos alveolares localizados en la superficie alveolar. Ambos comparten varias funciones de defensa frente a patógenos, ingesta y destrucción de potenciales alergias, eliminación de partículas y presentación de antígenos a las células. Los macrófagos alveolares presentan el 85% de las células que se hallan en el lavado broncoalveolar. Tienen una importante función de fagocitosis de las partículas inhaladas, pero son menos eficaces en la fagocitosis de bacterias. Liberan numerosos mediadores que les confieren las propiedades de iniciar y controlar la inflamación y acción bactericida. Aparte, participan en el remodelado y reparación del tejido pulmonar debido a la producción de metaloelastasas, colagenasas, metaloproteasas y sus inhibidores. Finalmente, producen diversos componentes del complejo del inhibidor de cloro, por lo que facilitan la opsonización de bacterias y son capaces de inhibir la inflamación, controlando la activación de la cascada del complemento. Bueno, en esta diapositiva tenemos las funciones en las que actúa nuestro macrófago alveolar, que puede ser la homeostasis, el remodelamiento tisular, respuesta a agentes externos y respuestas a patógenos. Uno de sus factores que los inhiben son las linfoquininas, y de activación van a ser linfotoxinas, factor quimiostático y el factor mitógeno. Van a capturar, procesar y presentar el antígeno a los linfocitos T, y también pueden activar o suprimir la respuesta de los linfocitos T. Bueno, ¿cómo pueden suprimir esta actividad? Puede ser mediante el contacto directo con el mismo o la secreción de factores solubles, como van a ser el óxido nítrico, prostaglandina E2, citocinas inmunosupresoras como la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante B. El sistema de reconocimiento PAM-TLR, como ya lo explicamos, estos receptores parecidos a los tipo señuelo TLR son una familia de proteínas transmembrana. Las TLR4 es específica para los liposacáridos de las bacterias gram negativas y los TLR2 para las lipoproteínas asociadas a bacterias gram positivas. Las células citocidas naturales o natural killers son poblaciones de linfocitos independientes que tienen como característica la presencia de gránulos azurófilos en el citoplasma. En la superficie expresan el antígeno de su superficie CD56, no presentan CD3 y pueden coexpresar CD16 o CD17. Pueden distinguirse en dos grupos según la expresión de CD56 en su superficie. Así, aquellas que expresan CD56 bright tienen una acción inmunorreguladora, mientras que las CD56 dim
en su superficie desarrollan una actividad citotóxica. Reconocen a gran variedad de células tumorales y células infectadas por virus y las destruyen mediante la liberación del contenido de sus gránulos. Por otro lado, tienen una actividad celular citotóxica dependiente del anticuerpo mediada por la molécula CD16, que actúa como receptor de la fracción Fc, fragmento cristalizable de los anticuerpos. Las células NK reconocen el complejo principal de histocompatibilidad MHC clase I, que expresan las células nucleadas normal, inhibiendo su lisis. También expresan distintos receptores inhibidores que bloquean la lisis de dichas células no patológicas. Los principales factores involucrados en el reclutamiento de las células NK en el sistema respiratorio son las quimiosinas CC y las CXXXC. Las células partícipes en inflamación. Bueno, vamos a tener que van a ser basófilos y mastocitos. Los basófilos son un tipo de granulocitos circulantes derivados de la médula ósea que se liberan al torrente sanguíneo y son reclutados a sitios tisulares donde los antígenos pueden contribuir reacciones de hipersensibilidad inmediata. Los mastocitos son también derivados de la médula ósea y residen en la mayoría de los tejidos de los vasos sanguíneos. Se diferencian a mastocitos de los tejidos bajo el estímulo de SCF y las citoquinas como la interleucina 6. Los mastocitos tisulares se pueden dividir en mastocitos de las mucosas MMCS y los mastocitos del tejido conectivo CTMCS. Los de las mucosas maduran en presencia de los factores secretados por los linfocitos T helper, sobre todo en respuesta inmune de Th2, como las reacciones alérgicas. El papel de los basófilos y los mastocitos es bien conocido en las reacciones alérgicas, anafilácticas e inflamatorias. Tanto los basófilos como mastocitos expresan un receptor de Fc, factor cristalizable, para la inmunoglobulina E, IgE, el cual a través de la fracción Fab constituye el receptor de agentes biológicos extraños. La estimulación de dichos receptores conlleva la degranulación y liberación de triptasa y mediadores de histamina-like. Causan la contracción de las fénulas postcapilares para evitar la diseminación de los agentes invasores y facilitar la llegada al torrente sanguíneo de la inmunidad innata y adaptativa. Células presentadoras de antígenos. Bueno, las células dendríticas que vamos a exponerlas, gracias a su función, constituyen en el nexo de la unión entre la inmunidad específica y la no específica. Derivan de los progenitores hematopoyéticos de la médula ósea, pasan al torrente sanguíneo y se depositan en diferentes órganos, entre ellos el pulmón, donde se hallan en un estado inmaduro alrededor de la membrana basal y donde tienen sus dendritas entre las células epiteliales, que les confieren altas probabilidades de poder contactar con agentes nocivos, lo que tiene un importante rol en el procesamiento y presentación del antígeno, conseguido en gran parte por la expresión de los PRRS. Bajo la influencia de las citoquinas secretadas localmente y tras la interacción de los TRLS y los PRRS con los respectivos ligandos, las células dendríticas maduran, se diferencian y migran hacia las estructuras linfoides o nódulos linfáticos. Las células dendríticas son capaces de fagocitar estructuras microbianas, partículas inhaladas y hasta cuerpos apoptóticos de las células epiteliales infectadas por virus. Una vez activadas por estas estructuras, serán capaces de inducir células T citotóxicas específicas y migrarán a la región paracortical de los nódulos linfáticos del pulmón, donde interaccionarán con las células nocivas.
Las células T de memoria CD4 o CD8 activadas migrarán hacia otras estructuras linfoides y no linfoides del cuerpo, como el pulmón. Es así como las células dendríticas transformarán las señales del entorno pulmonar en una respuesta inmune específica. Bueno, esto fue todo. Gracias por prestar atención. Nosotras somos el equipo 6 y nos tocó las funciones de protección y metabolismo del pulmón. Muchas gracias y aquí les dejamos la bibliografía.